Hola a todos y bienvenidos, soy Marc, profesor de diseño de CIPSA Barcelona, y en este vídeo vamos a ver cómo retocar y editar fotografías. Para empezar, y sobre todo para todos aquellos que a lo mejor Photoshop no lo habéis tocado, que a día de hoy es muy raro, de entrada nos encontraremos con este espacio de trabajo, esta interfaz, la cual contiene pues simplemente... Aquí hay más información, pero la parte principal y la que nos importa es la de crear un archivo nuevo o abrir. En este caso vamos a abrirlo y vamos a buscar, en mi caso dentro del escritorio, la carpeta donde tengamos la fotografía a retocar. Aquí hay 3 fotografías que se os dejará en la descripción del vídeo, en el cual podréis trabajar, ¿vale? Y son de diferentes tamaños para que todo el mundo o prácticamente todo el mundo pueda trabajar con ellas, ¿vale? Ya que esta sería la más pequeña de todas, que ya es un tamaño grande, y el resto ya son tamaños muy grandes, ¿vale? Entonces quizá dependiendo del ordenador que se tenga, pues pueda ser más lento trabajar con imágenes tan grandes, por lo tanto siempre tenéis algo más pequeño. Yo en mi caso trabajaré con la más grande de todas y simplemente le damos a abrir. Una vez le damos a abrir, nos aparecerá el corrector de color, ¿vale? El corrector del perfil de color, que simplemente lo dejaremos por defecto y le daremos OK. Una vez estemos con la fotografía cargada, pues nos aparecerá este espacio de trabajo, el cual pues básicamente tenemos en la parte izquierda tenemos las herramientas, en la parte derecha color, básicamente para coger el color o seleccionar el color que queramos, las propiedades de la herramienta y las capas, que dentro de la parte derecha es la zona más, bueno, que más se necesita un conocimiento, ¿de acuerdo? Tampoco es que sea muy difícil, pero hay que saber que obviamente cuando trabajamos con Photoshop lo mejor siempre es trabajar con capas, ¿vale? Las capas simplemente son elementos individuales que se irán acumulando uno encima de otro y que nosotros veremos siempre dentro del visor como parte de la imagen que estemos montando, ¿vale? Sobre todo funciona a la hora de crear fotomontajes, publicidad, etc. ¿Por qué digo que es importante? Pues porque a la hora de trabajar lo primero que tenemos que hacer cuando queremos retocar una fotografía como esta o cualquier otra fotografía, da lo mismo si queremos retocar una fotografía antigua para devolverla a un estado más natural, si somos fotógrafos o hacemos fotografía y queremos eliminar personas, elementos, animales, artefactos que aparecen dentro de la fotografía y no queremos que estén, pues siempre es más cómodo hacer una capa, que en este caso simplemente es seleccionar y arrastrar, y la colocaríamos encima del simbolito más si tenéis la versión 2020 o un folio que os aparecerá aquí si tenéis una versión anterior a la 2020, ¿de acuerdo? Es lo mismo, si os ponéis encima os aparecerá el nombre de crear nueva capa, ¿vale? O un nombre parecido, ¿vale? Más que nada porque es el mismo, simplemente han cambiado el icono, ¿de acuerdo? ¿Y por qué hacemos esto? Porque todas las correcciones que nosotros hagamos en esta fotografía, en esta capa de aquí, no se harán en la de abajo. Por lo tanto, si nosotros nos equivocamos, siempre podemos borrarla y tener un original a salvo para seguir trabajando, para volver a empezar de cero. Si nosotros trabajamos directamente sobre la capa a fondo, ese original no lo hemos perdido del todo porque siempre tendremos el archivo original de la carpeta, pero si nosotros hacemos un guardado o hacemos cualquier cosa, sí que es posible que se sobrescriba el archivo principal si nosotros no le cambiamos el nombre. Por lo tanto, perderíamos del todo el original, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre el tener una capa también hará que el sistema lo guarde como un archivo PSD y no directamente como un JPG, ¿vale? Son cosas que, bueno, que es necesario saber, sobre todo cuando se empieza. Entonces, ¿con qué herramientas vamos a trabajar en este caso para retocar la fotografía? Pues bueno, vamos a trabajar con el tampón de clonar, que es el que tenemos aquí, y en estas versiones de Photoshop, si nosotros dejamos el cursor encima, nos aparecerá un pequeño vídeo de muestra en el que nos indica qué es lo que hace el tampón de clonar, ¿vale? Tampoco es que sean los vídeos muy
muy precisos, ¿vale? Porque por ejemplo aquí lo que estoy viendo en el vídeo no corresponde a lo que haría el tampón de clonar, pero en general sí que os enseña qué es lo que hace la herramienta, ¿vale? En este caso sí que lo está haciendo bien, ¿vale? Pero bueno, simplemente es eso. Y la otra herramienta que vamos a tocar va a ser la herramienta de pincel corrector, o las dos que van en compañía. Herramienta pincel corrector, uno es el puntual y el otro el corrector normal, y la herramienta de parche, ¿vale? Que también veremos cómo funciona. En este caso voy a seleccionar el pincel corrector puntual, ¿vale? Y con estas ya tenemos herramientas como para retocar la fotografía. Luego también las apoyaremos y las acompañaremos con las herramientas de marcos de selección para hacernos más fáciles algunos retoques dentro de la misma, ¿vale? Por lo tanto, de primeras lo que vamos a hacer es irnos al pincel corrector y tal como lo seleccionamos nos aparecerá aquí arriba el tamaño que tiene y la dureza del mismo, ¿vale? El tamaño, pues obviamente cuánto espacio ocupa dentro de la fotografía, ¿vale? Contra más grande se haga, más ocupará, y obviamente cuanto más grande sea la fotografía, más grande también tendremos que hacer el pincel para según qué cosas. La dureza, esto lo que va a determinar es el degradado, la cantidad de degradado que se va a generar desde el punto central, donde nosotros queremos corregir, hacia afuera. Cuando tratamos correcciones, siempre es bueno que el degradado sea muy alto, ¿vale? Con una dureza, si no es del 0%, que lo ronde, un 10%, un 5%, cosas así, porque así lo que vamos a conseguir es que la herramienta no sea tan agresiva a la hora de generar la corrección y se vea algún tipo de marca o algo parecido. Será mucho más permisiva y mucho más relajada, ¿vale? Dentro de la versión 2020 también encontraremos la opción tipo. Estas opciones no se encontraban en versiones anteriores y simplemente nos sugiere qué tipo de corrección va a hacer. Si lo va a hacer según el contenido, la creación de una textura o ajustar según el entorno, ¿vale? Yo por defecto lo ajusto al entorno, ya que con esto lo que va a hacer es seleccionar lo que tiene alrededor, ¿vale? Lo va a usar de base y lo va a colocar. Dentro de la versión 2020 también lo que vamos a encontrar es que cuando nosotros ya tenemos seleccionado el pincel nos aparecerá esta opción de tipo. Esta opción lo que nos da es qué forma queremos que ajuste o de qué manera queremos que ajuste. Si según el contenido, o sea, lo que abarque el pincel, ajustar al entorno lo que queda junto al pincel, no dentro, sino por fuera junto al pincel, o crear una textura. Y en mi caso, que es lo que ha sido la versión toda la vida, es la de ajustar mediante el entorno, ¿vale? Porque esto lo que hará será seleccionar información de lo que tiene alrededor y aplicarla sobre el centro del pincel, ¿vale? También puede ser según contenido, pero dependiendo cómo esté ese contenido, quizá no nos sea bueno el uso o la aplicación de la herramienta, ¿vale? No sea correcta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hasta ahora, como se ha funcionado siempre, es como trabajaremos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ahora, por ejemplo, pulso control más, podré acercarme, que es básicamente un zoom, y control menos me podré alejar. En este caso vamos a trabajar sobre la cara de primeras para ir viendo cómo funciona la herramienta. Luego con otras herramientas iremos viendo cómo funciona, cómo corregir el resto de la fotografía. En este caso, como tenemos aquí, pues pulsaremos encima, le damos clic y como vemos automáticamente el centro se ha quedado corregido con el resto de la imagen, ¿vale? Lo que tenía alrededor es lo que se ha aplicado justo en el centro. Por ejemplo, aquí arriba, también si yo le doy clic, en función de lo que tenga alrededor, así hará. También os podéis encontrar, como ha pasado aquí, que la fotografía no se corrige, ¿vale? Quizá tenemos un pincel demasiado grande y un área con diferentes tonos de color para que él sepa cómo tiene que corregir. Entonces siempre es mejor hacer un pincel un poquito más pequeño
ir corrigiendo poco a poco, a base de clics, y vamos corrigiendo en este caso el gorro o la mancha que toque, ¿vale? Otra opción que nos puede quedar siempre es que en este caso, como vemos, no ha quedado bien la selección de color, por lo tanto podemos también seleccionar el pincel, vamos a darle también una dureza muy baja y vamos a hacer un pincel también muy pequeño, y seleccionando con Alt los colores adyacentes, pues simplemente con un poco de pulso podemos tranquilamente ir borrando la zona para que quede lo más pareja posible. Y como vemos, ya no vemos esa mancha, ¿de acuerdo? Y ahora, por ejemplo, también otra de las ventajas de la capa es que si yo oculto, puedo ver, y el ocultar va en el ojo, puedo ver los cambios que voy haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, otra cosa que también nos permite, por ejemplo, el pincel corrector es corregir áreas que tienen un perfil de color parecido. Yo, por ejemplo, aquí no podría ir punto por punto, pero sería muy incómodo. Por ejemplo, si yo me acerco, pero me va a salir mucho más fácil el dar un clic, arrastrar y que toda la mancha se corrija. ¿Por qué aquí puedo y en otros espacios no? Por lo que he dicho, el color del área es muy parecido desde el inicio hasta el final de la mancha, entonces siempre va a ser mucho más fácil corregir de esta manera, ¿vale? En este caso tendría un problema, la mancha pasa por 3 zonas de color diferentes y entonces si yo hago así, corrige como puede, incluso me ha copiado el botón en el área, ¿vale? Por lo tanto no me interesa. Si yo voy haciendo pequeños clics, voy a ir cambiando. Aquí tampoco me interesa porque como vemos ya detecta el botón y no... Incluso podríamos cambiar la herramienta y decirle que en este caso sea bajo lo que él encuentra, ¿vale? Y así vemos como también el botón no se aplica. Pero como digo, no termina de funcionar del todo, ¿de acuerdo? Para volver atrás siempre clicaréis Control Z. Entonces, una vez visto esta, que será con la que cubriremos la gran mayoría de las manchas que vemos aquí, por ejemplo aquí, vamos a ver otra herramienta con la que vamos a cubrir otro tipo de manchas, ¿vale? En este caso vamos a irnos a la herramienta de parche, y esta lo que va a hacer es que dependiendo de qué es lo que seleccionemos, tendremos que llevar al lugar donde queramos, al lugar que será el donante de la parte que queremos corregir. Por ejemplo, si yo quiero quitar estas manchas de aquí de golpe, pues simplemente doy clic, lo mantengo y hago un círculo sobre la zona que yo quiero eliminar. Entonces ahora vuelvo a hacer clic, arrastro y me lo llevo a la zona que será la donante de la eliminación. Como vemos, también aparecen manchas que son del lugar de destino, pero que a la hora de dar clic se traspasan de aquí arriba a aquí y elimina la mancha por completo. Por ejemplo, también puedo hacer lo mismo aquí, llevármelo a otro lugar y que ese lugar pues cambie tape el origen. Con esta herramienta hay que tener cuidado porque en este aspecto sí que funciona muy bien, ¿vale? Porque la tonalidad de color siempre es la misma. En el momento que empezáis a encontrar colores que son diferentes, ¿vale? Que hay degradado de color o tonalidades que no son continuas, os podrá dar errores, ¿vale? Por lo tanto es una herramienta que es mejor tampoco tener muy a la mano. Simplemente, como digo, cuando veáis errores de este estilo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora la última que nos queda por ver sería la herramienta de tampón de clonar, que esta pues simplemente lo que hará será clonar el espacio, ¿vale? Clonar donde nosotros seleccionemos el color, ¿vale? O el área a clonar. En este caso, para ver ese área, pues simplemente pulsamos Alt, el programa cambiará el botón y nos indicará este objetivo, que lo que nos va a decir es sobre qué área clonaremos nosotros. Por lo tanto, si yo le doy clic, le he determinado esa y ahora donde yo vaya, como veis,
ya aparece de color blanco y yo puedo empezar a pintar. Si os fijáis bien, el icono del clonado, que se ve en blanco, pero es muy suave, nos indica dónde está trabajando, de dónde está sacando la información que estamos utilizando para cubrir esta mancha, ¿vale? Si yo me acerco, por ejemplo, mucho a este bigote de aquí, lo voy a empezar a copiar, ¿vale? Por lo tanto, siempre tener controlado el lugar de origen del clonado, ¿de acuerdo? Porque así os evitaréis muchos problemas. Y yo, como consejo, siempre es mejor clonar muy cerca de la mancha o de la zona que queremos eliminar, porque es muy probable que la zona de color sea muy parecida. Ir dando pequeños clics, ¿vale? Para que el área no se delimite pronto, ¿vale? Porque hay que pensar que cuando yo doy clic, donde esté y me pongo a pintar, ¿vale? Donde esté la cruz, si yo no suelto el clic, no le estoy confirmando la zona dibujada, por lo tanto sigue viendo lo que hay debajo aunque esté pintado, ¿vale? Por lo tanto siempre serán pequeños toques para intentar eliminar las zonas, ¿de acuerdo? Como vemos por ejemplo por aquí. Y siempre mantener el mismo tono de color. Hay veces que no se puede conseguir y es necesario también el aumento del tamaño del pincel, ¿vale? Para que esas áreas también se homogeneicen y queden un poco más parecidas, ¿vale? Y por ejemplo, y ahora para terminar de ver cómo funcionan las herramientas, cuando yo me encuentro con un marco, como por ejemplo este, ¿qué pasa si yo quiero pintar, pero no quiero que mantener el marco, no quiero que esta pintura sobrepase el marco? Entonces para eso tenemos las herramientas de marco de selección, las cuales al clicarla en ella haremos un clic lo más ajustado posible a la zona que queremos eliminar, ¿vale? Una cosa, por ejemplo, hasta aquí. Y entonces con la herramienta de tampón de clonar o cualquiera de las que hay, podemos empezar a pintar. Pero como veis ya en el previo, si yo acerco la herramienta, veis cómo se queda justo al ras de la selección, no puede sobrepasarla, ¿vale? Si yo pinto, por mucho que me esfuerce, no puedo sobrepasar el área, por mucho que quiera, ¿vale? Siempre me va a dejar el área muy, muy restringida, o sea, es imposible sobrepasar. Si yo esto no lo tengo, le doy clic aquí fuera y se elimina la selección, y pinto, otra vez con el tampón de clonar, sí que me podría pasar, y entonces ya no sería correcto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre que queramos delimitar un área, o por ejemplo una zona incluso, o sea, por ejemplo aquí tenemos el brazo, nos iríamos a la herramienta de lazo poligonal y por ejemplo le podríamos dar con clics, un clic, otro y así, ¿vale? Podríamos ir delimitando la zona hasta llegar al final. Incluso aquí es posible que me tenga que inventar la parte porque no lo veo, ¿vale? Salir aquí, control más, me acerco, me quedo alineado y ahora pues simplemente es subir hasta el extremo y cuando me salga el circulito al lado de la herramienta le doy clic y me mantiene la selección, ¿vale? Entonces ahora vuelvo otra vez a la herramienta de tampón de clonar como he hecho hasta ahora, la tengo aquí, selecciono otro área que yo quiera pintar y ahora simplemente lo que quiera usar para pintar y simplemente tengo que, incluso ya puedo seleccionar dentro, ¿vale? O sea, por ejemplo por aquí, y siempre teniendo en cuenta las muestras, ¿vale? A la hora de pintar, ¿vale? Como vemos aquí ya no, por ejemplo, y ahora sí, ¿vale? Por ejemplo, selecciono aquí y ya tendría esta zona también corregida. Por ejemplo, vamos a pintar así.
y cuando elimino veo como el brazo me ha quedado bastante correcto, ¿vale? No se ha sobrepasado, ¿vale? Y de esta manera es como tenemos que básicamente eliminar todos los desperfectos de la fotografía, ¿de acuerdo? Con estos elementos, con estos conocimientos ya es más que suficiente para corregir, como digo, cualquier fotografía con elementos y artefactos que no queremos en ella, ¿de acuerdo? Y ahora procederé a terminarla. Así es como quedaría nuestra fotografía. No está perfecta del todo, obviamente habría que dedicarle muchas más horas y mucho más tiempo, y sobre todo si trabajáis con la que es muy grande, para poder conseguir un resultado mucho más profesional. Pero bueno, simplemente estos son técnicas que podéis usar para poder corregir vuestras fotografías, ¿de acuerdo? Si ahora hacemos una comparación de cómo estaba a lo que hemos logrado, pues vemos un cambio bastante drástico en la fotografía. Como vemos, también aquí abajo se ha tenido que hacer un poco una invención de lo que podría llegar a ser la manga de la chaqueta, porque como no había información y lo único que quedaba es que estaba todo negro, ¿vale? Que era una zona completamente negra, pues me he inventado un poco la zona. Otra cosa, otra herramienta que también podéis usar para intentar mejorar este aspecto, aunque personalmente para este tipo de fotografía tan antigua yo no la usaría porque hay mucho grano, se ve muy pixelado, es la opción de trabajar con la herramienta de aquí no la tendría, aquí, herramienta de dedo, ¿vale? Esto simplemente es un difuminador, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es incluso mover un poco los colores para intentar que las zonas se parezcan quizá un poquito más a la original. Como digo,
no me suele gustar usarla, pero si queréis, y como digo con tiempo, podéis intentar recolocar esta zona lo mejor posible. Por ejemplo, aquí también se podría llegar a colocar esta zona de aquí, ¿vale? Incluso estas manchas que no quedan perfectamente colocadas, intentar jugar para que se recoloquen, ¿vale? Para que queden más alineadas o un poco más bien puestas, ¿no? Ya os digo, esta herramienta se usa mucho para difuminar, pero también se puede llegar a usar para mover elementos cuando tenemos un pincel extremadamente grande, ¿de acuerdo? Y hasta aquí el vídeo de hoy, y espero que os sea de provecho en esta cuarentena, que la verdad que no es muy agradable. Nos vemos.